La contienda entre Marco Antonio Barrera y Carlos Gabriel Salazar del 13 de abril de 1993 era un choque cargado de simbolismo, tensiones personales y la lucha de dos figuras que buscaban trascender en el deporte desde contextos profundamente diferentes. Por un lado, Marco Antonio Barrera era un joven prodigio mexicano que avanzaba en el boxeo profesional como un meteoro, marcando con fuerza cada paso en su ascenso. Proveniente de Ciudad de México, Barrera había capturado la atención internacional con su estilo feroz, una mezcla de valentía y técnica que le había permitido obtener el título Super Mosca de la NABF. Para muchos, Barrera representaba no solo el futuro del boxeo mexicano, sino una esperanza renovada de que el país destacara en el ámbito deportivo. A sus espaldas llevaba las expectativas de una nación y el peso de un apodo que evocaba tanto respeto como temor: el demonio de Ciudad de México. En el otro rincón, Carlos Gabriel Salazar encarnaba el anhelo frustrado de un boxeador que nunca logró alcanzar del todo sus sueños. El argentino, que presumía de una racha de 26 victorias, había tenido repetidos tropiezos en su intento de hacerse con el título mundial de peso supermosca, quedándose siempre al margen del éxito absoluto. Aunque talentoso, su carrera era una constante búsqueda de redención. Y frente a Barrera, Salazar vio no solo un rival, sino un reflejo de todo aquello que él no había logrado. Esta lucha no era únicamente por un cinturón, sino por validar su lugar en el pugilismo. La rivalidad se intensificó antes incluso de que sonara la campana inicial. Salazar subestimó a Barrera, describiéndolo como un boxeador bueno, pero lejos de ser invencible. En entrevistas previas, sus palabras no solo atacaron la habilidad de Barrera, sino que llegaron a teñirse de prejuicios, relacionando a su oponente con estereotipos negativos sobre México. Estas declaraciones incendiarias transformaron lo que debía ser un enfrentamiento deportivo en un duelo personal y lleno de tensiones. El escenario de esta batalla fue el Estado FAB de Buenos Aires, un lugar emblemático del boxeo argentino, que Salazar esperaba convertir en el teatro de su resurgimiento. La presión era máxima. Salazar confiaba en que el apoyo local y su estrategia serían suficientes para derribar a la joven estrella mexicana y arrebatarle el título. Pero en su confianza había un error fatal: subestimar la determinación de Barrera y la ferocidad que lo caracterizaba. Desde el instante en que sonó la campana, la atmósfera en el ring se electrizó. Dos gladiadores modernos se enfrentaban: Marco Antonio Barrera, el mexicano invicto que era venerado como una leyenda viva del boxeo, y Carlos Gabriel Salazar, el astuto argentino que había jurado desafiar al campeón con su agilidad felina. El primer asalto comenzó como un estudio tenso, donde Salazar, fiel a su estilo evasivo, buscaba medir la distancia mientras danzaba sobre la lona como un bailarín esquivo. Luego, José Luis Bueno fue a pelear a Japón, el titular, y perdió la corona junto con el campeón Kawashima. Por su parte, Barrera se mantuvo firme, acechando como un depredador paciente, con su jab punzante marcando territorio. Boxeo de oro también necesita marcar su territorio, mientras a los canales que se encargan de desprestigiar el pugilismo como profesión. Si quieres ayudarnos, deja tu me gusta. Comparte el video en tus redes y deja en comentarios lo que te gustaría ver en próximas crónicas. El segundo asalto trajo consigo un cambio notable en el ritmo del combate. Barrera, con la confianza de un guerrero probado en 1000 batallas,
comenzó a cortar el ring, limitando la movilidad de Salazar. Era como si un lobo rodeara a su presa, obligándola a retroceder hacia un rincón. Salazar intentó sorprender con contraataques precisos, lanzando jabs y ganchos fugaces, pero la defensa del mexicano seguía impenetrable. La verdad que sí, Norberto, y decíamos que este fue un intento por conquistar la corona mosca ante el tailandés Sot Chitalada, y en el 93. Entonces, Barrera desató una combinación brutal, un gancho al cuerpo que sonó como un tambor retumbante, seguido de un uppercut al mentón que obligó a Salazar a tambalearse hacia las cuerdas. La multitud rugió. El argentino, aturdido, respondió agarrando al mexicano en un intento de ganar segundos de oxígeno. Sí, yo creo que sí, ese físico no es zurdo, y pues se utiliza bien la cintura, sabe defenderse, y todavía no le ha pegado plenamente el mete muy pronto. Si usted observa el primer plano, la cara de los dos protagonistas, se dará cuenta de uno de sus ataques. Obsérvelo, que está muy clarito en lo que quiere hacer. El referí intervino, pero el daño ya estaba hecho. Barrera terminó el round con una sonrisa casi imperceptible, consciente de que había comenzado a doblegar la voluntad de su oponente. El tercer asalto se convirtió en una batalla de resistencia. Salazar, visiblemente fúrico por el castigo recibido, decidió enfrentar a Barrera de tú a tú. Para que la pelea se dispute en Buenos Aires, y esa es la razón por la cual Parte de su carrera, la gran mayoría, ha sido todo en México. Los dos guerreros intercambiaron golpes como si fueran centellas que iluminaban la oscuridad. Cada golpe de Barrera era una explosión de potencia, una roca lanzada por un titán, mientras que Salazar intentaba responder con velocidad y agilidad, buscando brechas en la armadura del campeón. Pero la presión constante del mexicano era inaguantable. va a llegar la campana que marca el final de esta vuelta. Arriba, desde Buenos Aires, Argentina, Carlos Salazar. Barrera, con su característica frialdad, conectó varios ganchos al cuerpo que obligaron al argentino a retroceder nuevamente. Cada vez que Salazar intentaba abrazarse para detener el embate, Barrera lo empujaba hacia las cuerdas con una fuerza descomunal, como si le estuviera recordando quién mandaba en el ring. Mira, el zurdo se vuelve a tomar. Está haciendo sometión. Lo va a buscar otra vez. El argentino llegó al banquillo jadeante, mientras su esquina le gritaba desesperadamente que resistiera. Es un ámbito muy pequeño y algo alto. No tiene una resonancia, la acústica en el techo. En el cuarto asalto, Salazar intentó regresar a su estrategia evasiva, moviéndose de lado a lado con la urgencia de un hombre que huye del fuego. Cada movimiento era un intento por mantenerse fuera del alcance del mexicano, pero Barrera ya había descifrado el código. Con pasos calculados, comenzó a cerrar ángulos y reducir el espacio de su oponente, como un cazador que va cerrando la trampa. Sí, logrando confundir un poco a Barrera, que sigue adelante, él sigue adelante, pero... Caramba. Los jabs de Barrera se clavaban en el rostro de Salazar como agujas de hielo, abriendo camino para los ganchos demoledores que se estrellaban en las costillas del argentino. Salazar logró conectar un uppercut impresionante que pareció detener a Barrera por una fracción de segundo, pero el campeón respondió con una sonrisa desafiante y un gancho de derecha que sacudió la cabeza del argentino como una hoja al viento. Metió otra derecha más con una gran facilidad, no tiene trabajo de cintura este Salazar. No quiere ni soltar al mexicano que está tratando de recuperarse. Para el quinto asalto, la pelea ya se había inclinado definitivamente hacia Barrera. Salazar, cansado y visiblemente golpeado, apenas podía mantenerse en pie. El mexicano, en cambio, se movía con la confianza de un rey que defiende su trono. Super Moscas, combate. De cualquier manera, la pelea tiene aristas muy interesantes. Cada golpe que lanzaba llevaba consigo el peso de su legado, la fuerza de un pueblo entero que coreaba su nombre. Salazar, sin embargo, no se rindió. Con una valentía admirable, lanzó ganchos y jabs como un boxeador que peleaba contra el destino mismo.
pero cada intento era sofocado por la muralla implacable de Barrera. Definitivamente lo tenemos favorable para el mexicano, que está marcando el ritmo del combate. Tiene unas manos muy pesadas. En un momento desgarrador, Salazar recibió un gancho al hígado que lo dobló por la mitad. Apenas pudo sostenerse, aferrándose a Barrera para evitar caer. El referee lo separó una vez más, pero el rostro del argentino reflejaba ya el peso de la derrota. La pelea se va a hacer mucho más abierta. En la balanza, demasiado mojado el tapiz. El sexto y último asalto fue un despliegue de la grandeza de Marco Antonio Barrera. Sabiendo que el final estaba cerca, el mexicano desató una tormenta de golpes que parecían rayos cayendo del cielo. Cada combinación era una obra maestra de técnica y potencia, un recordatorio de por qué era considerado el mejor libra por libra. Salazar, reducido a un boxeador en modo de supervivencia, intentaba resistir como un castillo en ruinas que se niega a caer. Finalmente, en los últimos segundos, Barrera conectó un derechazo demoledor que envió al argentino tambaleándose hacia las cuerdas. Solo el ruido de la campana evitó el nocaut del argentino. No obstante, la deliberación de los jueces fue un juicio inevitable. El éxito absoluto fue dado a Marco Antonio Barrera, que reafirmó su posición como el héroe del pueblo y leyenda del pugilismo. Si quieres conocer a otros aztecas que han marcado la historia del deporte, suscríbete a Boxeo de Oro y activa las notificaciones para nunca perderte las actualizaciones que tenemos al canal. O bien, puedes ir directo a los videos enlazados en la descripción para conocer las mejores peleas de algunos de los grandes íconos mexicanos. Muchas gracias por todo tu apoyo, hermano. Nos vemos.